¿Qué harías si abrieras la cámara de un rey y no encontraras coronas ni joyas, sino un cofre lleno de inmundicia? No oro, no reliquias del imperio, sino dibujos tan obscenos que debían ser ocultados de la luz del día. Imagínalo. Madrid, 1820. Un palacio silencioso como la tumba. Los pasillos resuenan con susurros de sirvientes demasiado aterrados para hablar en voz alta. Dentro de su habitación cerrada con llave, el rey Fernando VII se inclina sobre la luz titilante de una vela, las manos temblorosas al levantar la tapa. No encuentra tesoro, no encuentra escrituras, encuentra bocetos prohibidos, arte pornográfico, cuidadosamente encargado y guardado en secreto. Este no es el retrato de un monarca santo, no el deseado como alguna vez lo llamó su pueblo. Esto es otra cosa. Un hombre cubierto de terciopelo aferrado a las sombras. El mismo hombre que desfilaba como salvador de España, restauró la Inquisición y exigía obediencia en nombre de Dios. Y sin embargo, a puertas cerradas, se rendía a la obsesión. Pero aquí está el misterio. Fernando no estaba solo. La historia está llena de reyes que gobernaban naciones de día y se entregaban a la oscuridad de noche. Se sentaban en tronos construidos sobre fe, ley y sangre, pero vivían como prisioneros de lujuria, crueldad y apetito. ¿Por qué? Porque los hombres coronados como divinos suelen pudrirse en corrupción. ¿Por qué aquellos que mandan sobre imperios caen ante su propia carne? Esta noche no miramos retratos reales. Arrancamos la máscara. Entraremos en las cámaras que los reyes nunca quisieron que la historia viera. Expondremos sus susurros, sus vicios, su locura, desde el Calígula de Roma, que convirtió su palacio en un burdel, hasta Leopoldo de Bélgica, que convirtió un continente en su teatro de sufrimiento. Desde Enrique VIII de Inglaterra, obsesionado con esposas y sangre, hasta Fernando VII de España, el rey de las sombras. Esta no es la historia de los reinos. Es la historia de hombres demasiado poderosos para escuchar la palabra no. Y cuando nadie dice no, el deseo se convierte en enfermedad. 7 reyes, 7 perversiones, 7 secretos que la historia intentó enterrar. Bienvenidos a los 7 reyes más perversos de la historia. El misterio de Fernando VII. Llamaban a los reyes los elegidos. La voluntad de Dios en la tierra. Pintados al óleo, coronados en oro, llevados en carruajes forrados de seda. El pueblo los veía en los balcones, saludando con una sonrisa santa. Los sacerdotes los bendecían, los poetas los elogiaban, los pintores los inmortalizaban. Para el mundo no eran hombres en absoluto, eran símbolos. Símbolos de fuerza, símbolos de eternidad. Pero los símbolos pueden mentir, porque detrás de cada máscara dorada siempre hay un rostro, y el rostro de los reyes rara vez era divino. Quita las túnicas de terciopelo, ¿y qué encuentras? Hombres con apetitos, hombres con miedos, hombres con impulsos demasiado peligrosos para admitirlos a la luz del día. El trono les hacía algo extraño. Les daba 2 escudos, el escudo del secreto y el escudo del poder. Ningún cortesano se atrevía a confrontarlos. Ningún sirviente podía negarse. Ningún sacerdote podía condenarlos. Los pecados de un rey desaparecían en silencio, tragados por palacios construidos para ocultar la verdad. Pero la verdad tiene una forma de filtrarse por las grietas. Un susurro aquí, una carta escandalosa allá. A veces un cofre oculto con bocetos prohibidos, como el de Fernando. A veces relatos de orgías y humillaciones como las de Calígula. Y en ocasiones reinos enteros sufrieron el peso de sus perversiones. Imagina la contradicción. Un hombre arrodillado en oración de día, ahogado en lujuria de noche. Un gobernante que comandaba ejércitos en el extranjero, pero esclavizado por obsesiones dentro de su propia alcoba. ¿Cómo podían los súbditos adorarlos como divinos cuando sus vidas privadas destilaban depravación? Esta es la máscara de la realeza. Una máscara pulida para el espectáculo público, pero podrida por debajo. La ironía es punzante. Cuanto más perfecta la imagen, más oscuro el secreto que escondía. Y plantea una pregunta escalofriante. Cuando la corona misma se convierte en un disfraz, ¿cómo podemos conocer al verdadero hombre que se oculta debajo? Esta noche levantaremos las capas. Miraremos más allá de los retratos, más allá de las ceremonias, más allá de las máscaras. Y lo que encontraremos no será santidad, sino hambre.
No será santidad sino enfermedad. La corona no los santificó, los corrompió, y en esa corrupción yace la historia de los 7 reyes más perversos de la historia. El poder es una droga. Al principio se siente como control, pero luego se filtra en la sangre, retorciendo cada pensamiento, alimentando cada deseo. Para un rey, el poder no era solo autoridad, era permiso. Permiso para tomar, para mandar, para entregarse. Y cuando nadie se atreve a susurrar la palabra no, ¿hasta dónde puede llegar un hombre? Piénsalo así. Un hombre común puede soñar con sus fantasías más oscuras, pero el miedo a la consecuencia lo mantiene encadenado. Un rey, sin embargo, no tiene tal cadena. Su palabra es ley. Su deseo se convierte en decreto. El palacio se convierte en su patio de juegos y el pueblo en su elenco involuntario. Aquí es donde la lujuria muta. Ya no es amor, ya no es intimidad. Se convierte en espectáculo. Un teatro de dominación. Los súbditos reducidos a actores, los cortesanos a utilería. El placer para el rey rara vez era suave, era conquista. Un campo de batalla donde la victoria se medía en humillación, en exceso, en silencio impuesto a víctimas que nunca podían resistirse. Y sin embargo, no era solo lujuria de la carne. Algunos reyes codiciaban el miedo como si fuera vino. Encontraban placer no en el cuerpo, sino en quebrar espíritus. Otros buscaban curas a su debilidad en rituales extraños, esperando que la magia o la crueldad pudieran restaurar lo que la naturaleza les había negado. Cuanto más profundo miras, más claro se vuelve. El poder no solo expone el deseo, lo muta en algo grotesco. La línea entre rey y monstruo desaparece. Imagina a Fernando VII a solas con su arte secreto. Imagina a Calígula convirtiendo el palacio de Roma en un burdel. Imagina a Enrique IX viendo a sus esposas caminar hacia el cadalso. Ninguno de estos eran accidentes. Eran el final lógico del deseo sin control. Así que debemos preguntarnos, ¿fueron estos reyes realmente libres o eran cautivos de sus propios apetitos? ¿La corona los liberó o los atrapó en prisiones de lujuria que ninguna barra de hierro podía contener? Porque una vez que un hombre cree que es intocable, se convierte en algo peor que corrupto. Se convierte en consumido. Y ahí es donde comienza nuestro descenso. Roma, año 37 d.C. El imperio se extiende por continentes, el senado se inclina, las legiones marchan. En su corazón se alza un joven emperador, Calígula. Al principio es adorado. Las multitudes corean su nombre. Lo llaman la botita de soldado, el favorito del pueblo. Pero la adoración es una llama, y las llamas pueden volverse fuego. Calígula se creía un dios, no metáfora, no símbolo, un dios viviente en carne. Y los dioses, en sus ojos, no estaban atados por la ley, no estaban atados por la vergüenza. Así que su palacio se convirtió en escenario de excesos. Los senadores eran convocados solo para ver a sus esposas arrastradas a su cama. Hijas nobles eran obligadas a actuar en juegos diseñados no para el placer, sino para la humillación. Imagina los salones de mármol de Roma, estatuas de Júpiter y Marte mirando desde arriba, mientras el emperador los transformaba en muros de un burdel. Las monedas de oro tintineaban en tazones, no por comercio, sino por burla, mientras los senadores pagaban para recuperar a sus mujeres deshonradas. Calígula reía, un sonido infantil y monstruoso a la vez, tratando el poder como un espectáculo cruel. Pero su oscuridad iba más hondo. Rumores circulaban sobre noches con sus hermanas, exhibidas públicamente como si desafiara al Senado y a los dioses mismos. El pueblo susurraba que el gobernante de Roma dormía con sangre tanto como con carne. Para Calígula, los límites eran ilusiones, hechos para romperse. Y sin embargo, detrás de esta locura había cálculo. Cada acto de lujuria era también un acto de dominación. Cada humillación era un recordatorio. Ningún hombre, ninguna familia, ningún dios estaba por encima de él. Lujuria y poder se fundían en un solo arma. Pero los imperios tienen límites, incluso cuando los emperadores creen que no. Los senadores que una vez se arrastraban a sus pies se inquietaron. Los soldados que una vez lo adoraban afilaron espadas. En el año 41 d.C. atacaron. Calígula se tambaleó, sangrando sobre los pisos de mármol.
la incredulidad pintada en su rostro. El hombre que se creía un dios murió como cualquier hombre, en el suelo frío, rodeado de silencio, pero su reinado dejó una pregunta escalofriante. ¿Estaba Calígula loco? ¿O era simplemente el espejo del poder sin cadenas? Inglaterra, 1509. Las campanas de Londres doblan por un nuevo rey. El joven Enrique V cabalga en triunfo. Cabello dorado reluciente, músculos anchos por los justas, la viva imagen de la majestad. El pueblo lo vitorea. Los poetas lo llaman un segundo Arturo, destinado a unir el reino. Pero la máscara de gloria esconde un hambre más oscura, una que mancharía Inglaterra de sangre. La obsesión de Enrique no era la guerra, ni el imperio, sino la alcoba. Para él, el matrimonio era menos sacramento y más tablero de ajedrez. Cada reina un peón para asegurar herederos, poder y deseo. Su primera esposa, Catalina de Aragón, le dio una hija, pero ningún hijo sobreviviente. La frustración creció. Los susurros llenaron la corte. El rey estaba maldito, pero Enrique no veía maldición, veía traición. Entonces llegó Ana Bolena, fogosa, ambiciosa, una mujer que lo negó hasta que él rompió la cristiandad misma. Por ella, Enrique arrancó a Inglaterra del Papa, dando nacimiento a la Iglesia anglicana. El deseo rehizo la fe, pero la pasión es voluble. Cuando Ana no logró darle un hijo, la sospecha creció. Enrique la acusó de adulterio, incluso incesto, cargos empapados de fabricación. Fue decapitada en la torre, su sangre manchando las piedras. Y así comenzó el ciclo. 6 esposas en total, 2 ejecutadas, otras descartadas, divorciadas o rotas. La paranoia de Enrique crecía junto con su cintura. Espiaba a sus reinas, escuchaba susurros de sirvientes, convencido de que la traición dormía a su lado. La alcoba se convirtió en campo de batalla, donde una palabra equivocada podía significar la muerte. Pero detrás de esta lujuria había un terror más profundo. El miedo a la mortalidad. Enrique ansiaba un hijo para asegurar su dinastía, para inmortalizar su nombre. El deseo de carne se enredaba con el deseo de legado, y en ese enredo, innumerables vidas fueron destruidas. Para cuando murió en 1547, hinchado, cubierto de úlceras y odiado, Enrique había dejado una Inglaterra transformada, la fe dividida, los tronos sacudidos, la sangre derramada, todo en busca de una lujuria disfrazada de destino. La pregunta persiste. ¿Fue Enrique un rey consumido por la pasión? ¿O un tirano que usó el deseo como excusa para la crueldad? Dinamarca, 1766. Trompetas suenan, campanas repican, y un joven rey asciende al trono. Cristian VII tiene solo 17 años, apuesto, enérgico, coronado con promesas. La corte sueña con una edad dorada, pero detrás de sus ojos azules se esconde algo inquieto, algo inestable, algo que convertirá la esperanza en humillación. Cristian fue un rey esclavizado no por enemigos, sino por sí mismo. Desde el principio, los cortesanos susurraban sobre hábitos extraños, noches entregadas a indulgencias compulsivas, horas encerrado, ignorando los asuntos de Estado mientras se rendía a la obsesión. Estaba consumido por el autoplacer, tan fijado que gobernar se volvió secundario. Los ministros esperaban fuera de sus cámaras mientras el rey perseguía sus compulsiones. El palacio se volvió incómodo. Los sirvientes hablaban en voz baja. Los cortesanos intercambiaban miradas, pero nadie se atrevía a confrontarlo. ¿Cómo reprendes a un rey que no puede controlarse? ¿Cómo gobiernas cuando la corona está sobre un hombre que prefiere fantasías a la realidad? Cristian se casó con Carolina Matilde de Gran Bretaña, una joven reina que esperaba traer estabilidad, pero su abandono la llevó a la desesperación. Con el tiempo, ella recurrió a Johann Struensee, el médico del rey, un hombre que no solo trató a Cristian, sino que comenzó a gobernar en su lugar. Struensee introdujo reformas, ideas ilustradas, un gobierno moderno. Todo mientras tomaba a la reina como amante, y el rey se desvanecía cada vez más, perdido en compulsiones, perdido en la locura. Su reinado se volvió una tragedia donde el monarca era un títere y otros movían los hilos. Eventualmente Struensee fue ejecutado, la reina exiliada, y Cristian reducido a una sombra, vivo, pero irrelevante.
Los historiadores debaten si Christian sufría de esquizofrenia, epilepsia o simplemente del peso aplastante del poder que no podía soportar. Pero a los ojos de su pueblo, fue recordado como el rey que abandonó el deber por la obsesión. Una nación gobernada por susurros, una corona manchada por la compulsión. Christian VII queda como recordatorio de que a veces la perversión no es extravagante, no es cruel sino patética. Un monarca destruido no por enemigos, sino por la prisión de su propia mente. Madrid, 1665. Las campanas del Alcázar doblan por un rey niño. Carlos II asciende al trono con apenas 4 años. La corte se inclina, los sacerdotes se persignan, pero tras la cuna dorada acecha el temor. Porque Carlos no es un heredero cualquiera. Es el último, enfermizo fruto de generaciones de endogamia real. Lo llamaban el hechizado. Su cuerpo era débil, torcido, asediado por convulsiones y deformidades. Su mandíbula sobresalía tanto que apenas podía masticar. Sus piernas apenas lo sostenían. Su voz era arrastrada. Pero peor que su cuerpo era su mente. A veces lúcida, a veces perdida en ataques, Carlos era tratado menos como un monarca y más como una reliquia maldita. La corte española cayó en el caos. Ministros gobernaban en su nombre, sacerdotes lo rodeaban con exorcismos, convencidos de que demonios habían maldecido su sangre. Lo forzaron a contraer matrimonios, desesperados intentos de producir un heredero, pero su cuerpo lo traicionaba. Las alcobas se convirtieron en cámaras de tortura, llenas de rezos, rituales y humillaciones. Sus reinas susurraban noches de desesperación, donde la intimidad era un campo de batalla imposible de ganar. El propio Carlos creía estar maldito, obsesionado con la brujería, exigía exorcismos sin fin, reliquias sagradas y extraños rituales. Las velas parpadeaban mientras los sacerdotes cantaban a su alrededor, intentando purgar las sombras que se aferraban a su alma. Pero ningún ritual podía deshacer los siglos de incesto que habían marcado su destino. Al final, España se desmoronó bajo su reinado. Los ejércitos flaquearon, la riqueza se drenó, el poder del imperio se pudrió mientras su rey se consumía. En 1700, Carlos II murió sin hijos, su cuerpo convertido en un cascarón, su dinastía extinguida. Su autopsia reveló lo que la corte siempre sospechó. Sus órganos estaban grotescamente deformados, su cuerpo devastado más allá de toda reparación. Carlos II es recordado no por crueldad, no por conquistas, sino como el fantasma viviente de la obsesión real con la pureza. Un rey cuya mera existencia fue a la vez trono y maldición. Y la pregunta aún persiste. ¿Estuvo Carlos verdaderamente hechizado? ¿O fue simplemente la víctima final de una dinastía que jugó a ser Dios con la sangre? Baviera, 1864. Una procesión a la luz de las antorchas recorre Múnich mientras un joven rey asciende al trono. Luis II, alto, pálido, con ojos que parecían mirar no a su pueblo, sino a visiones que solo él podía ver. A los 19 fue adorado. Un romántico, un soñador, un monarca nacido para la leyenda. Pero las leyendas tienen sombras. Luis despreciaba la política, despreciaba las obligaciones cortesanas. En cambio, se refugiaba en fantasías, obsesionado con la ópera, el arte y los castillos que se alzaban como espejismos de su imaginación. Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee, palacios construidos no para gobernar, sino para soñar. Sus ministros desangraban el tesoro mientras él vertía millones en cuentos de piedra. Sin embargo, la excentricidad de Luis no se limitaba a la arquitectura. Corrían rumores de sus deseos ocultos, de sus paseos nocturnos con apuestos mozos de cuadra, de sus apasionadas cartas a hombres que adoraba en secreto. En una época en que tal amor era condenado, Luis lo ocultaba bajo velos de fantasía, rodeándose de espejos, terciopelos y candelabros. Rara vez tocaba a sus reinas, rara vez hablaba con mujeres. Prefería óperas e ilusiones a la intimidad. Con los años, la fantasía se confundió con la locura. Luis cenaba solo, conversando con reyes imaginarios. Ordenaba a los sirvientes que jamás lo miraran a los ojos. Exigía banquetes a la luz de la luna, música tocada mientras él se deslizaba en góndolas por lagos privados.
Baviera lo llamó el Rey Cisne, pero tras las puertas cerradas se convirtió en algo más, un emperador de la soledad. En 1886, sus ministros ya habían tenido suficiente. Declarado insano, fue arrestado. Días después, Luis fue hallado muerto en las aguas del lago Starnberg, junto a su médico. ¿Suicidio? ¿Asesinato? ¿Un último acto de desesperación? Nadie lo sabe con certeza. Hoy se recuerda a Luis II por sus castillos, paraísos turísticos de piedra resplandeciente. Pero el hombre era mucho más oscuro, un monarca aislado cuyas perversiones no fueron violentas, sino íntimas, ahogándolo en sueños hasta que la realidad se volvió insoportable. En Luis, vislumbramos el peligro de los reyes que gobiernan no naciones, sino sus propias fantasías. El Cairo, 1936. Un muchacho de 16 años se convierte en rey. Farouk I, heredero de Egipto, cubierto de joyas, aclamado como el rey niño que llevaría a su pueblo a la modernidad. Pero la juventud con poder ilimitado es una receta peligrosa. Tras las ceremonias y discursos reales, surgió un Farouk muy distinto. Farouk amaba el exceso. Sus apetitos eran infinitos: comida, mujeres, posesiones. Devoraba banquetes hasta quedar inmóvil, engordando sin medida, mientras el hambre azotaba a sus súbditos. Las cocinas del palacio trabajaban sin descanso, mientras el pueblo moría de hambre afuera. En su glotonería fue comparado con Nerón. En su vanidad, con Calígula. Su lujuria era igual de notoria. Coleccionaba mujeres como otros coleccionan sellos, llenando el palacio de amantes mientras humillaba a sus reinas. Se decía que espiaba a parejas en hoteles, mirando desde habitaciones secretas. En los clubes nocturnos, merodeaba con sus guardaespaldas, apoderándose de quien le apeteciera. Ser notado por Farouk no era un honor, era una citación que nadie se atrevía a rechazar. La verdad quizá nunca se sepa, pero algo es seguro. El verdadero misterio de Fernando VII no fue el poder que mostró a la luz del día, sino la oscuridad que alimentó en las sombras. Imagina esto: el Palacio Real de Madrid, sus pasillos aún resonando con los fantasmas de Fernando. En algún rincón silencioso de esos salones dorados podría seguir existiendo una cámara cerrada, un cofre, un secreto. Imagínalo ahora, cubierto de polvo, intacto, guardando los mismos dibujos prohibidos que consumieron las noches de un rey. Solo podemos preguntarnos, ¿qué otros monarcas dejaron reliquias escondidas cuando sus velas se apagaron? Las vidas que hemos revelado esta noche: Calígula, Enrique VIII, Cristián VII, Carlos II, Iván el Terrible, Farouk de Egipto y Fernando VII, nos muestran una verdad inquietante. El poder no siempre crea grandeza. A veces engendra monstruos. Sus coronas brillaban, sus retratos rezumaban divinidad, pero tras las puertas cerradas sus vicios gobernaban más que ellos mismos. Y entonces surge la pregunta: ¿cuántos reyes fueron recordados por sus victorias? ¿Y cuántos fueron condenados en silencio por sus apetitos? La historia conserva su grandeza, pero susurra su vergüenza. Y quizás ahí esté la lección. Los reinos caen, los imperios se desvanecen, pero la debilidad humana nunca desaparece, incluso hoy. Cuando camines por un museo o contemples un antiguo retrato de un monarca cubierto de terciopelos y joyas, pregúntate: ¿qué dejó fuera el artista? ¿Qué deseos se escondían bajo esas capas de seda y poder? Detrás de cada corona reluciente hay un hombre, y a veces un hombre que nos aterraría si conociéramos sus secretos. Y así, volvemos a Fernando VII, no el salvador de España, no el devoto rey católico, sino la figura temblorosa a la luz de una vela, aferrado a dibujos prohibidos como un pecador que guarda sus confesiones. Su misterio sigue sin resolverse, su apetito permanece expuesto, y su historia, como la de los demás, nos recuerda que los tronos no hacen santos. Muchas veces fabrican prisioneros del deseo. Dicho esto, suscríbete, comenta y cuéntanos tu punto de vista. Queremos saberlo, y sí, leemos cada comentario. La historia esconde muchos secretos, pero esta noche has descubierto uno de los más oscuros.